1, 2, 3. Probando. No. Entonces vamos a hablar de Tefilá. Estábamos en la plajá de la número 3. Ataka 2, Vishinja Kadosh, Toshim Joniom en Kasela. Baruch Ata Hashem, Ael Akadosh. ¿Sí? Esta es la tercera de las brajot de la introducción. La tercera de las brajot que se llaman brajot de Shvachot, de alabanzas. El concepto de una alabanza, ¿cuál es? Claramente Dios no necesita alabanzas, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Ustedes están viendo los Yud Gimel y Karim? Sí. ¿Los están estudiando? Sí. Entonces saben que Dios no necesita nada. Sí. Entonces tampoco las alabanzas. Entonces las alabanzas, ¿para quién son? Nosotros. Si son para nosotros, ¿para qué sirven? Estamos para enseñar a nosotros. ¿Qué es lo que significa para tenerlo presente? ¿Tener presente qué? Ok, pero es cierto, para que no se nos olvide, pero que no se nos olvide qué. Nada, absolutamente. Las alabanzas son una forma de relacionarme con admiración con Dios. Porque cuando yo me relaciono con admiración con algo, me quiero acercar y quiero adquirir ese algo. ¿Correcto? Sí, hablamos sobre esto, por eso justamente lo estoy utilizando, porque es el concepto de Shimush Jajamim, ¿se acuerdan? Sí. Entonces lo que yo quiero hacer es aprovechar este concepto. Las tres primeras brajot van a me hablan permanentemente de cosas que yo quiero adquirir que tienen que ver con Akadosh Baruj Hu. Y por eso son alabanzas. No porque Dios requiera alabanzas, sino porque yo me puedo relacionar con Él tratando de imitarlo y quiero imitar ese tipo de alabanzas. ¿Ok? Ese tipo de cosas. Esta es una brajá que es muy especialmente eso, porque es con algo que yo sí me puedo relacionar. La semana pasada estábamos hablando de este concepto de Atakadosh. ¿Qué es lo que era Kedusha? Ustedes me lo dijeron la semana pasada inmediatamente porque venía de Tahará. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que era Kedusha? El objetivo de la y no se separa de su objetivo. Tiene un propósito y ese es lo único a lo que se dedica. ¿Correcto? Por eso una persona Kedoshá, una persona que tiene Kedushá, es una persona que está dedicada a hacer eso a lo que que es el sentido de su vida. Y eso hace todo el sentido del mundo, como que uno como incluso desde el punto de vista de lo que el mundo no judío dice, también hace sentido. Tenemos un monje. El monje se dedica full time, ¿sí?, en su entendimiento a servir a Dios. ¿Correcto? Sí. En esas condiciones, Kadosh tiene un tipo de Kedushá, porque está full dedicado a eso. Y toda vez que rompe con eso, pierde la Kedushá. Y eso también se experimenta. Los grandes problemas que tiene la iglesia, por ejemplo, que aparece un sacerdote por aquí y por allá, que hace cosas que no tendría que estar haciendo, ¿correcto? En todo aspecto, en cualquiera de las cosas que no tendría que estar haciendo, inmediatamente se produce un daño muy grande, no solamente con el sacerdote en particular, sino con toda la iglesia en general. Se produce el equivalente en la iglesia a lo que nosotros llamamos Hilul Hashem. ¿Correcto? O sea que es algo que nosotros podemos percibir en forma natural, sin necesidad de siquiera de preocuparnos en términos de Yahadut, incluso en términos absolutamente normales. Esto es la Kedusha. Yo no me acuerdo exactamente en qué punto quedamos la semana pasada, pero yo tenía una pregunta. ¿Cómo aplica la Kedusha a Kadosh Baruj Hu? ¿Cómo puedo decir yo que Dios tiene un objetivo y se dedica únicamente a eso? Si algo tiene un objetivo, implica que no ha llegado a su objetivo, ¿correcto? Y eso implica que es carente de ese objetivo.
Y Dios no tiene carencias. ¿Se acuerdan los 13 principios? No hay carencias. Si no hay carencias, no puede tener objetivo. ¿Quién me viene a decir la brajá? Que nosotros tenemos que cumplir un objetivo. Acá dice Atá Kadosh. Pero si Atá es estamos Hashem, usando no yo. la braja para nosotros relacionarnos, si es para adquirir lo que nosotros alabamos, para imitarlo, entonces nosotros también es una búsqueda de nuestro propio objetivo, de nuestro propio objetivo, ¿no? Eso es, tú me diste un objetivo, un tajlit. Pero no es que tú tienes un tajlit. Aquí lo que estamos diciendo es tú eres Kadosh. De todas formas, la palabra Kadosh con él sí tiene un sentido. O sea, yo percibo naturalmente que él es Kadosh, ¿correcto? En forma natural, yo percibo que él es Kadosh. Pero decir que él es Kadosh es complicado, porque en términos de lo que estamos diciendo, que él sea Kadosh no puede ser. ¿Qué significa eso? Adicionalmente voy a agregar un poco más de ruido, porque me encanta meter ruido en estas cosas. Entonces, si ustedes se fijan, tiene 3 etapas la veraja. Dice Atakadosh, Veshim Hakadosh, Uktoshim Bechol Yom Alukasela. Cuando nosotros repetimos la amida, antes de decir esta veraja, decimos la Kedushá. ¿Y qué es lo que dice la Kedushá? Kadosh, Kadosh, Kadosh. ¿Najón? Y después decimos Parush, ¿sí? Decimos Kadosh, Kadosh, Hashem Tsevaot, Meloko la Aretz Kevodo, Baruch Kevod Hashem Mimekomo, Imloch Hashem Leolam, Elokai Sion, Ledo Vador, Aleluca. ¿Najón? Son 3 expresiones también. ¿Correcto? Son 3 expresiones de Kedushá. ¿Qué tiene que ver la Kedushá con estos 3 niveles distintos? Primero. Peor, vamos a meter más ruido. Obvio. Si podemos meter más ruido, metamos más ruido. En Shacharit decimos Bejulam mekablim alehem od malchut shamayim. Todos reciben sobre sí. No me gusta morderla sin abrirla, perdón. Todos los ángeles, estamos hablando de los ángeles, reciben sobre sí alehem ol malchut shamayim zemize. Cada uno recibe del resto, cosa que es muy rara, beatzmo. Cada uno recibe de sus pares el ol malchut shamayim. El yugo del reinado de Hashem, Zemize, Benodnim Reshut Zelaze, y cada uno, aparte de que los fuerzan a recibir el Malhut, también le dan permiso, cada uno le da permiso al otro, Leakdish le Yotzeram Benahat Ruach, para que cada uno en forma calmada haga Leakdish. ¿Qué significa Leakdish? Que le dé Kedushá, le da Kedushá, los ángeles le dan Kedushá a Kadosh Baruj Hu. Esto suena raro, ¿cierto? Lo decimos todos los días en la mañana. Besafá Berurá, en forma absolutamente con un lenguaje muy claro, Beneimá, ¿sí? con un agrado, ¿sí? De forma muy agradable. Kedushá kulam ke echad onim ve'eimá. La Kedushá, todos la responden con eimá, con temor. Ve'ombrim be'irá, y lo dicen con sobrecogimiento. ¿Y qué dicen? Kadosh, 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 Adonai Tsevaot, Meloko la Haaretz Kevodó. Lo mismo que decimos nosotros. Los ángeles le dan Kedushá a Kadosh Baruj Hu. Reciben el Ol Malchut Shamayim, le dan Kedushá a Kadosh Baruj Hu. Y lo hacen en buena onda, simpático, agradable, bien, relajado, buena onda. Eso es lo que parece decir, ¿no? Lo que parece decir. Obviamente que no es esto, pero... ¿No? Creo que no. Como nosotros podemos hablar que Kedushá Kadosh Baruj Hu, Kadosh Baruj Hu, no puede ser Kadosh, no puedo darle yo una Kedushá a algo que ya es Kadosh. Más yo que hacer, ¿no? Pero ya para que Kadosh Baruj Hu no puede entrar en el concepto de Kadosh. En Shacharit en la mañana decimos Ubalet Zion Goel
ולשבי פשע ויעקב נאום השם ואני זאת ביתי מותם אמר השם וכו' וכו'. Dicen cara ze el ze, un ángel a otro le dice ve'amar, cara ze el ze, cada uno llama, invoca al otro para que diga ve'amar kadosh 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 Adonai Tsebaot Melech haaretz kevodó. El mismo pasuk. Ahora esta vez es peor, porque aquí viene la traducción al arameo. Mekabelin de minden, cada uno recibe del otro, lo mismo que dijo en Shaharit, ¿se acuerdan acá? Mekabelin de minden, de amrin, y cada uno dice, lo mismo que dijo allá. Kadish bishme meroma y la a pech shechinte. Cada uno dice que es Kadosh, Hashem, bishme meroma, en los cielos elevados, en altísimos cielos, lo que sea, y la A por encima, Beit Shechinte, por encima de la casa de su servicio, de su presencia, o sea, encima del Bet HaMikdash. Kadish al-Ra'a Ubad Gevurte, la santidad de Akadosh Baruj Hu, la Kedushá de Akadosh Baruj Hu, sobre la tierra, Ubad Gevurte, cuando pasa su Geburah. Kadish ala alam alme alamaya, y también es por todo permanentemente, siempre. O sea que este kadosh 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 tiene que ver con uno en términos de la Shechina, la presencia de Kadosh Baruj Hu en el templo, de alguna forma. Otro con la presencia de las fuerzas de Kadosh Baruj Hu en el mundo. Y tercero, que permanentemente se encuentran. ¿Qué tiene que ver este tema la Kedushá, la presencia de Kadosh Baruj Hu, los ángeles diciendo, yo repito? Más de Bichlal. Todo un enredo medio extraño de no se entiende qué. Después de en la mañana, cuando decimos después de Kadosh, 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 Hashem, Tsebaot, Melech haaretz kevodó, dice Beofanim vechayot hakodesh. ¿Sí? ¿Cómo dice? Beofanim vechayot hakodesh. Bera'ash gadol mitnaseim leumat haserafim. Entonces dice Beofanim. ¿Qué son los ofanim? Un tipo de ángel. Ofanim. De Hayot HaKodesh. ¿Qué son los Hayot HaKodesh? Ángeles. Otro tipo de ángeles. Bera'ash Gadol, con gran ruido. Mitnaseim, son transportados. Leumat a serafim, frente a los serafim. Leumatam meshabbechim beombrim, frente a ellos. Meshabbechim, hacen Shebach, lo que estamos haciendo nosotros. En esta tercera braja estamos haciendo un Shebach. Ellos también hacen Shebach. Veombrim, y así dicen, Baruch Kevod Hashem Mekomo. En la Kirushá nosotros también decimos eso. ¿Correcto? O sea que nosotros somos como quienes, como unos ángeles en particular, los Ofanim de Hayot HaKodesh. Leumat a serafim, frente, leumat o a diferencia de. ¿Sí? Las dos formas se podrían entender en principio. Pero frente a. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo como ofanim? Vamos a partir por ahí. ¿Cuál es el shoresh de ofanim? ¿Okay? ¿Qué es lo que significa ofanim? ¿De dónde viene? ¿Cuál es la palabra de la que viene? Ofen, muy bien, de ofen. ¿Y qué más? Les doy una pista. ¿Qué es lo que significa ofanaim? Bicicleta. ¿Qué es lo que significan las ofen? Ofan, ruedas. Es forma o rueda. Miren qué curioso. ¿Qué es lo que dice la segunda? Hayot HaKodesh. ¿Qué son los Hayot? Los animales.
Voy a ponerlo mejor. Ya Bestias. tú. Y Bestias Kodesh, lo que sea que eso significa. ¿Ok? Hayot Kodesh. Las bestias que son Kodesh. ¿Y qué es lo que son los serafín? ¿De dónde viene serafín? ¿Otro tipo de Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Qué significa eso? Saraf. Quemar. Ah, Srefa. Hashem Srefa. O sea, los serafín, los quemados. Los que queman o que son quemados. ¿Sí? Ok. Y ahora no. Estos dos son ruedas, ¿sí? Ofanaim, Ofanim. Están los animales. Voy a hacer uno para que se hagan una idea, ¿no? Puede tener hecho un animal cachera, mira. No, porque quiero hacer una especie de caballo, ¿no? ¿Ok? Ok, lo hago más. Otro día hago más cuidado. Pero la cabanada, ¿cuál es? ¿Una carreta? Sí. Aquí hay una especie de carreta, ¿correcto? ¿Cómo se llama la carreta? ¿Acalá? Merkabah. ¿Y qué es lo que es la Merkabah? ¿Qué es lo que es la Merkabah? Merkabah es una carreta. Sí, ¿Han ok. escuchado hablar del Maaseh Merkabah? Sí. ¿Qué es lo que es recuerdo más? qué. Es la Kabbalah. Sí. Pero lo que viene a hablar es del funcionamiento del mundo desde el punto de vista espiritual. Maaseh Merkabah es lo que viene a hablar del funcionamiento espiritual del mundo. ¿Y qué significa esto, Pija? ¿Por qué es así? Porque el Maaseh Merkabah es cómo funciona la Merkabah, la carroza del juego, que tiene una característica extraña. ¿Por qué se llama el Maaseh Merkabah? Porque la carroza la dirige un jinete, un conductor que está acá adentro, ¿sí? Pero que no se ve porque está tapado por la carroza. Yo no veo al que conduce la carroza. Veo la carroza y veo el animal, pero no veo al jinete. Igual que en la creación, yo veo el funcionamiento del mundo en dos condiciones: las ruedas del mundo y las hayot del mundo, pero no veo para dónde está yendo el mundo. ¿Cuál es la característica de las ruedas? ¿Irán? ¿Qué rueda? Sí, pero Transportan, que que se transportan, mueven a la dirección donde va el. Bidiuk, O sea, que va que tirando. permiten el movimiento con facilidad en el punto donde están. ¿Y qué es lo que hacen las hayot? Los Que animales Tiran. tiran. Hay dos tipos de fuerzas en el mundo. Esto es lo que viene a decir. Hay dos tipos de fuerzas en el mundo. Están las fuerzas que mantienen el movimiento así donde está, y hay una dirección en la que el mundo se está yendo. Estas dos cosas están frente a los serafín. ¿Qué son los serafín? Son unos ángeles anisrafín todo el tiempo. Porque para que Dios cree, ¿se acuerdan de este dibujito que yo hago a veces? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese dibujito? No. ¿Nunca lo hice acá? Yo siempre hago este dibujito. Por eso, por aquí, yo así que tiene la kipa. ¿Sí? El papá le fuma. ¿Sí?
Dios está en un ámbito en el que yo no puedo acceder. Este es como el mundo real de Kadosh Baruj Hu, el absoluto, la realidad así como es. Pero yo no soy capaz de acceder a eso. Yo solamente estoy desde este lado del mundo, que llamamos Olam, que en el fondo lo que hace es ocultar la presencia divina. ¿Correcto? En este mundo yo puedo entender. ¿Sí? En este mundo no entiendo nada. Porque no hay nada que yo pueda entender de un mundo al que no tengo acceso. ¿Correcto? Entonces, en este mundo yo entiendo. Aquí está la lógica, aquí está el entendimiento, aquí funciona la naturaleza. ¿Sí? Acá. En este mundo se sostiene este mundo. En la intersección hay algo que existe pero no puede existir. Entonces, nuestros sabios dicen que el punto es que permanentemente se crean y en el momento en que se crean se destruyen. Se crean y se destruyen permanentemente. Son unos ángeles que hacen la primera interfaz entre la realidad absoluta de Dios y la realidad no absoluta de nosotros, que no pueden existir porque están de cara a Dios, y eso no puede ser porque no existen, pero por otro lado sí existen, de este lado. Entonces la primera reducción de la realidad del absoluto son los serafín, la cosa que no puede existir y existe al mismo tiempo. En física hay una conexión muy linda que se puede hacer. ¿Saben que existen partículas subatómicas? ¿Han escuchado hablar de las partículas subatómicas? Están los protones, los neutrones, están los electrones, ¿sí? Son partículas subatómicas. Aparte de eso hay un montón de otras partículas, montones de otras partículas que desaparecen permanentemente y aparecen permanentemente, todo el tiempo, que dan la existencia a las cosas que existen. Están y no están, todo el tiempo. Aparecen y tienen una vida media tan corta que no son perceptibles visualmente. Por ejemplo, los neutrinos. Son unos objetos cuánticos chiquititos, que desaparecen antes de existir. No antes de existir, pero duran microsegundos, incluso nanosegundos. Y a veces picosegundos. Miren, 1⁻⁻12. Muy chicos los tiempos que duran. Que es justamente el mismo concepto. La cosa no puede existir, pero al mismo tiempo tiene que existir, porque de otra forma las cosas no son. Uno de los quarks, ¿has escuchado hablar de los quarks? Sí. Está muy de moda, así como muy cool hablar de los quarks. El punto de los quarks es que se juntan de a 3 y forman partículas subatómicas. Lo que pasa es que hay algo curioso. Uno de esos es el que tiene la masa. Existe pero no existe. Pero si no existe, la partícula no tiene masa, pero por lo tanto tiene que existir, pero no dura, así que desaparece. Aquí la masa existe y no existe. Exactamente el mismo concepto. ¿Se entiende? Es como existe porque sé que tiene que existir, porque de otra forma no existe nada, pero en realidad si lo veo no existe. Esa disyuntiva permanente, que es muy desagradable, pero cájase, es el concepto del serafín, de los serafín. Cosas que se están quemando permanentemente. Existen y dejan de existir, existen y dejan de existir. Que le dan la existencia, le umata serafín, a diferencia de los serafín, estos permanentemente están dando Shebach la Kadosh Baruj Hu. Estos permiten que estos existan, pero estos son los que pueden dar Shebach. Y nosotros somos como estos, no como esos. ¿Sí? Porque nosotros aquí lo que decimos esta parte, no esa parte. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estoy diciendo cosas muy raras, ¿no? Sí. Muy raras. Muy elevadas, ¿no? Raras. Dejémoslo en raras. Dejémoslo en raras. Entonces, hay primero que nada un concepto de Kedushá que tiene que ver con que el mundo tiene un objetivo. Y yo veo que tiene un objetivo en 2 etapas. La primera es que el mundo existe y la segunda es que el mundo se está moviendo en una determinada dirección. El hecho que el mundo exista le da Shebach a Kadosh Baruj Hu, le da una alabanza a Dios, porque el mundo así como es impresionante. Pero aparte que está yendo a un determinado lugar, también le da un Shebach a Kadosh Baruj Hu, porque es impresionante que se esté moviendo. ¿Se entienden los primeros 2 puntos?
que exista el mundo, una vez que yo sé esas dos cosas, no necesariamente da un Shebach, pero depende de esto, que exista eso. Eso es lo que nos está diciendo el texto en principio. Entonces tenemos estos ángeles raros que hacen estas cosas raras, de que se queman, no se queman, existen, no existen, van o no van, ¿ok? Entonces tenemos la siguiente pregunta. Cuando yo digo Kedushá, cuando digo Uketoshim Bechol Yom Yareluka Sela, ¿a quién me estoy refiriendo? ¿Quiénes son Kedoshim Bechol Yom Yareluka Sela? ¿Quiénes son los Kedoshim que todos los días hacen alabanzas a Dios? Hacen salmos a Dios. Entonces hay dos posibilidades. Estos pueden ser los ángeles o pueden ser los jajamim, si quieren, tzadikim. No sé si es la palabra correcta, tendría que poner jajamim, no sé. ¿Cuál es la característica de los primeros? Los malajim, ¿cuál es la característica que hacen, que tienen los ángeles? Son seres espirituales que ¿qué? No pueden cambiar, están conectados con Dios. No solo que no pueden cambiar, no tienen libre albedrío, ¿en qué sentido? Función. Tienen una función y siempre la cumplen. Una función, no sé, tajlit, tajlit, ajá, Kedoshim. ¿Sí? Tienen un único tajlit, un único objetivo y siempre lo hacen, así que son Kedoshim. ¿Y quiénes son los tzadikim, jajamim, si quieren? Jajamim es una palabra difícil de usar hoy, digamos, pero de todas maneras, voy a dejarlo en tzadikim nada más. ¿Quiénes son los tzadikim? También tienen un único objetivo, ¿Cuál es el objetivo? servir a Hashem, ¿no? Bidyuk. Y nunca se separan de ahí, ¿correcto? Sí. Pero Entonces una son- pregunta, todos tendríamos que tener ese objetivo, ¿no? Sí. Entonces, tenemos un problema. Am Israel también se llama Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, o sea que también somos Kedoshim. Entonces pueden ser porque cumplimos, ¿cierto? Porque somos Obed Hashem o Am Israel. Que es Goy Kadosh. ¿Correcto? Sí. O sea que de cualquiera de estas formas yo podría estar refiriéndome a cualquiera de estas formas, ¿correcto? Cuando hacemos la Kedushá, en estos términos, creo que estoy diciendo, estoy haciendo una alabanza, como dice la Brajá, que Am Israel tiene que hacer, suponiendo que somos Goy Kadosh, o como se supone que nosotros como Kedoshim tenemos que hacer porque estamos haciendo nuestro trabajo de ser Kedoshim. La tefilá, en términos de lo que estamos estudiando, es justamente lo que me vuelve Kadosh, porque estoy haciendo en la tefilá, estoy haciendo exactamente el trabajo que es para aquel que vine, que es mejorarme internamente. Entonces me estoy volviendo Kadosh con el solo hecho de hacer la brajá, hacer la tefilá. O sea, soy Kadosh por la tefilá, soy Kadosh porque soy Am Israel, y por lo tanto estoy cumpliendo con lo que tendría que estar haciendo. ¿Ok? ¿Está todo hasta aquí claro? Entonces, ¿qué es lo que viene a decir la brajá? Acá Kadosh Baruj Hu tiene un objetivo. ¿Cómo se ve ese objetivo? ¿Dónde está ese objetivo acá? La Torah. ¿Dónde podemos, de todas estas cosas que están en la pizarra, dónde vemos que hay un objetivo? En la dirección del mundo. Entonces, ¿dónde está? En el caballo. En el caballo. ¿Eso implica que Dios tiene un objetivo? No. No. Dios quiere algo para el mundo. Ese es el concepto. Todos los sentidos del mundo dependen de Kadosh Baruj Hu. ¿Se acuerdan el concepto de Brajá que dijimos? Dios tiene Brajá, ¿sí? Baruch Atá,
¿sí? Cuando decíamos Baruch Atah, ¿cuál era el problema que teníamos? La brajá es que se conecta con la esencia de la cosa para que se pueda multiplicar. ¿Cómo multiplicamos a Kadosh Baruj Hu? No se puede. Entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué es lo que estábamos diciendo? Behemet, Kadosh Baruj Hu sí es Baruch. ¿Cuál es la Kavaná? Él es la raíz de toda la existencia y toda la existencia es múltiple. No hay alguien más Baruch que Kadosh Baruj Hu. ¿Correcto? Lo mismo término. ¿Qué es lo que es Kadosh? Aquello que tiene un objetivo, ¿sí? Y que se dedica a ese objetivo. Kadosh Baruj Hu es el que define todos los objetivos. ¿Correcto? Y hace que sean los objetivos permanentemente. Así que, en el fondo, la Kedushá tiene que ver justamente con este concepto de Kadosh Baruj Hu. Entonces, lo que viene a decir la Barajá es: tú tienes un objetivo y todas tus manifestaciones lo tienen. Atá Kadosh de Shimcha Kadosh. Shimcha, la Kavaná de Shimcha es que es el nombre, ¿sí? Tu nombre, es esa expresión que uso para referirme a ti como manifestación. No eres tú. Tú tienes un objetivo, tú quieres algo. Parte de que tú quieres algo, todo lo que tú haces manifiesta el mismo algo. Tú eres Kadosh, tú quieres algo y tú haces que todo lo que se manifiesta de ti tenga el mismo objetivo. Atá Kadosh veshimcha Kadosh. Y en función de eso, de Kedoshim bechol yom yalelu kasela. Esto explica, quizás, por qué en la segunda vuelta hacemos la Kedushá y no en la primera. En la primera no somos Kedoshim todavía, no hemos hecho la tefilá. En la segunda sí. Entonces la primera vuelta no hacemos la Kedushá. Porque estamos mencionando a otros Kedoshim, los Malachim. Pero a la vuelta, cuando ya hicimos nuestra tefilá y no hemos roto nada, entonces podemos decirlo en nombre nuestro también. Y nosotros nos volvemos como aquellos que están a este lado. ¿Se entiende ahora la lógica? ¿Más o menos? ¿Ah? Tengo una pregunta lógica A ahora, ver. pero después, ¿no? Ok, no, ¿por qué? ¿Cuál? ¿Por qué hago tefilá cuando hago la tefilá? No, hay dos cosas. La primera, hay lugares que hacen la Kedushá antes de la... Video, de la- ok, sí. Entonces, en este caso, ¿yo podría hacer junto con ellos? Sí, en principio sí, porque hay una vuelta alternativa. Lo que estoy diciendo en ese caso es que, pero yo lo voy a hacer igual. Así que estoy empezando el proceso de todas formas. Ajá. No es el ideal de los mundos, pero puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Ah, ok, entonces yo contesto la próxima. ¿Se entendió hasta aquí la lógica? Sí. Es muy potente. En esas condiciones, el Kedoshim Bechol Yom Elul Kasela, aquí el Melech Gadol Bekatosh Atah, es como la sombra de los Ashkenazim, o no, Baruch Atah Hashem Ael Akadosh. ¿Qué significa en esas condiciones? ¿Cuál es el foco, por lo tanto, de la brajá? Con esto terminamos. Justamente que nosotros tenemos que seguir este camino que acá del Baruj Hu y que nos mandan a seguir. Más que eso, hay un sentido en las cosas y Dios nunca pierde el tiempo, nunca pierde la energía. Todo tiene el mismo objetivo. Y si yo cumplo con mi parte, yo me vuelvo Kadosh también. Entonces, es una alabanza a Kadosh Baruj Hu. ¿En qué sentido? Él nunca pierde de vista el objetivo. Y eso tengo que aprender yo de él. Yo nunca perder de vista mi objetivo. ¿Se entiende un poquitito el concepto? Más o menos. La próxima vez vamos a hacer una síntesis de esto y de las dos primeras brajot y seguimos con la primera de las Bakashot, ¿ok? Las can. Gracias.